Mucho gusto, les saluda Julián. Vamos con un nuevo episodio. Para iniciar, debemos decir que la culpa es esa emoción o esa creencia muy arraigada de vergüenza o de condena. Podríamos decir que hay unos pensamientos que nos permiten determinar esa sensación de culpa. Una es: creo que tengo el deber de pedir perdón. Otra puede ser: debo excusarme. Una tercera sería: debo pagarlo todo. Y la última: me la pagarás. Esto nos lleva a la idea de que nuestros deberes y nuestras deudas se refieren a los demás, es decir, al otro. Es interesante que quien no perdona y no quiere perdonar va a tener una serie de experiencias, de sentimientos, además de la culpa. También el resentimiento será un sentimiento muy común. La ansiedad y la angustia o estas sensaciones mejor producen tensión, producen conflicto y otra gran gama de problemas emocionales. De hecho, hay un estudio que informa que algunas enfermedades físicas tienen su arraigo en causas de tipo emocional. Dice ese estudio que los pacientes están castigándose a sí mismos con sus enfermedades y que los síntomas físicos y los colapsos que pueden llegar a tener son como confesiones o demostraciones involuntarias de la culpa que los está carcomiendo pues por dentro. Evidentemente esto hace que cueste o que sea muy difícil ofrecer amor incondicional, ofrecer perdón a otras personas, porque la lucha interna se va a exteriorizar en las relaciones que tengo con otros. Es esa idea o ese pensamiento de querer satisfacer un pagaré cuando uno hace un sacrificio propio, de tratar de luchar o de asumir la culpa dentro de sí mismo. Creo que una de las luchas más importantes que tiende a suceder es el de perdonarse a sí mismo. Es una de las dificultades más grandes que una persona, aún como ser humano, puede experimentar. No tener que tratar el error que uno mismo ha cometido es una sensación de sentir que yo mismo soy mi peor enemigo. Y hay una idea muy interesante en esto, de poder perdonarse a sí mismo. Porque si yo no comprendo que al perdonar, o bueno, perdonarme a mí mismo, significa que puedo desarrollar la capacidad de perdonar a otros, y por eso surge la idea descontrolada, la sensación de resentimiento, y todos estos sentimientos están anclados, o estas ideas están ancladas a no resolver las cargas propias, las deudas propias. Entonces, cuando alguien comete un error, debo yo tratar con esa situación en vez de extender el perdón, pues se acrecienta esa sensación de ira, y esa sensación de ira va a generar otras situaciones como la ansiedad, como el estrés y otro pues gran cantidad de síntomas o de sintomatologías. Y hay que pensar en tres pruebas, o bueno, le invito a que revisemos este test para saber si debemos perdonar a alguien y si debemos perdonarnos a nosotros mismos. Lo primero que podemos pensar es en la prueba del resentimiento. Pregunta: ¿hay alguna persona con quien yo esté resentido de modo que nunca esté dispuesto a soltarla? Y pues aquí podemos poner varios ejemplos, ¿no? Padre, una madre, hermano, hermana, una pareja. Yo estoy casado, mi esposo, mi esposa, un amigo, una amiga, un compañero de trabajo, alguien que me ha ofendido desde la infancia o en la infancia. Puede ser un maestro de la escuela donde estudié, o en el colegio, o en la universidad, o alguien que abusara de mí sexualmente cuando no podía defenderme. Si respondo sí a alguna de estas preguntas que acabo de realizar, pues vamos por el camino de tener que resolver el tema de la culpa, del cobro de las deudas de mí mismo y a aquellos que están a mi alrededor. Segunda pregunta o segunda idea de este test: la prueba de la responsabilidad. Es un poco más difícil, y es la idea de aceptar la responsabilidad de mis errores, de mis faltas, de mis yerros, de mis equivocaciones. Y puede suceder que, como una grabación en mi interior me dice esa grabación, que fueron ellos quienes me hicieron de la manera que yo soy en este momento. O sea, soy el resultado de acciones mal encaminadas de otros. Él lo hizo, ella lo hizo,
Es decir, estoy responsabilizando a aquellos que me han herido por lo que me hicieron y hay en ese caso, en esa situación, un error de perspectiva. Porque aunque es muy cierto que los demás me han herido, me han lastimado, yo tengo la capacidad de tratar con esa situación y por eso debo responsabilizarme de esa situación. Podemos decir que perdonar y asumir la responsabilidad por mí mismo son dos lados de una misma moneda y los dos solo se pueden hacer de manera conjunta, es decir, no solamente debo extender el perdón cuando fuera necesario, sino que también debo asumir la responsabilidad de lo que significa extender el perdón. Entonces, ¿qué respondería ante esto? ¿He tratado realmente con el perdón? ¿O lo he postergado? ¿O he puesto excusas? ¿O me he justificado? Y por eso estoy emocionalmente como me encuentro. También debemos, para ir cerrando esta idea, tocar el último punto de este test, que sería la prueba del recuerdo. Y pues viene la pregunta. De la reacción, me ha sucedido que reacciono contra una persona porque me recuerda a otra. Si yo reacciono ante otra persona recordando a otra, es porque no he resuelto el tema de las deudas. Estoy cobrando todavía y no he tratado el tema de la culpa, de ese sentimiento de vergüenza, de ese sentimiento de ira, de ese sentimiento de deseo de venganza. Debo resolverlo lo más pronto posible. Mi parte emocional va a seguir estando afectada. Para ir cerrando este segundo episodio, me parece pertinente aclarar qué es el perdón, porque pues ya he tenido que dialogar con varias personas y desafortunadamente el perdón, si no se comprende de una manera apropiada y se entiende de una manera equivocada, lo que hace es más daño que bien. Por eso tenemos que, digamos que, clarificar qué significa perdonar. Y antes de ir con esas ideas de qué significa perdonar, pues hay que mirar que el perdón es la capacidad de resolver el pasado y obviamente pues abre espacio al futuro. Y lo primero que tenemos que entender con respecto al perdón es que es una elección. Y en muchas ocasiones podemos sentir que es imposible perdonar a alguien que ha cometido un error que podríamos categorizar como imperdonable. Pero no es cierto. Perdonar es una elección, es una decisión que yo tomo y que evidentemente al tomar esa decisión pues voy a recibir todos los beneficios de esa decisión. Como sentir que soy libre, como ya no estar anclado al pasado, entre muchas otras opciones, bueno, ideas que uno puede plantear sobre qué se experimenta cuando uno decide perdonar y es resolver el pasado. La siguiente idea que debemos tener presente es que perdonar significa renunciar a vengarse, que ya lo había mencionado en la idea anterior. Y uno puede pensar, no, yo quiero que esa persona pague por lo malo que me hizo o por el mal que hizo. Y mientras siga deseando que esa persona pague por el mal que hizo o que me hizo, estoy enganchado a ella. Sigue controlando esa persona mis pensamientos o esas personas, siguen controlando mis sentimientos, siguen controlando mis acciones. Porque todo lo que yo esté haciendo, todo lo que yo esté pensando, todo lo que yo esté sintiendo va a estar conectado con esa persona o con esas personas. Y entonces el dolor sigue estando vivo, sigue estando ahí y evidentemente nunca se va a ir. La siguiente idea sobre el perdón es estar de acuerdo con vivir con las consecuencias del pecado que han cometido otros. Y pues esto es innegociable, porque creo yo que no existe ninguna persona que pueda afirmar o aseverar que no haya tenido que lidiar, que vivir, que convivir con las consecuencias de los errores de otros. Y entonces tenemos dos opciones. O nos llenamos de ira, ¿sí? De deseos de venganza y de querer que nos paguen por los errores, o decidimos perdonar y continuar a pesar de ese error, a pesar de esa equivocación, y pues entonces seguimos nuestro camino, seguimos nuestra vida, seguimos nuestro proyecto de vida. Finalizo entonces este episodio sugiriendo que pues al estar conectado con esta información que estoy transmitiendo, si yo considero o quien me está viendo o escuchando considera que debe resolver esa situación, pues yo le recomiendo que lo haga lo más pronto posible. Y entonces, haga una cosa, establezca una lista en una hoja o pues también puede utilizar su celular, su computador, bueno, algún
medio virtual y tómese un momento para pensar a qué personas debe perdonar. Luego de tener claro a qué personas decide perdonar, entonces enumérelas. Comience, pues, si es una, si son 5, si son 2, si son 3, 4, 10, 20, 50, bueno, no importa la cantidad de personas. Lo importante es poder hacer esa lista y luego de tener esa lista, recuerde que debe, o bueno, mejor que decide perdonar y tome el primer nombre y pues enuncie, escriba por qué motivo está perdonando a esa persona por lo que hizo o también por lo que dejó de hacer. Para ir avanzando con ese recuento de experiencias, ese collage de situaciones y de recuerdos y de momentos adversos, vas luego de terminar ese listado, arrancando por la primera persona, vas a decir en voz alta o de manera audible que decides perdonar a esa persona y luego vas a decir por qué la estás perdonando. Ya has escrito lo que tú recuerdas, lo que tienes presente y vas a ir tratando con cada una de estas personas hasta que termines esa lista. Lo importante de esta actividad o de este episodio es que quien me está viendo o escuchando quede libre de las heridas de su pasado y que pueda expandirse o extenderse a esa nueva vida que inicia luego de que el perdón hace parte de tu vida y que sea una forma o una manera en que puedas resolver ese tipo de situaciones donde hay que utilizar el perdón porque definitivamente no va a ser algo ocasional, no va a ser algo pasajero, puede que sean situaciones reiterativas que van a ocurrir y entonces digamos que es una solución muy sencilla pero poderosa para traer esa sensación de tranquilidad, de paz, de calma, digamos que de ir sacando la ira, el resentimiento, el deseo de venganza y bueno, eso que son emociones que nos van destruyendo internamente. Es importante tener eso presente. Pues con esta idea práctica vamos dando por terminado la temática de este episodio. Espero que todo lo que estuvo abordando haya sido bastante aplicativo, aleccionador, alentador para quien se haya tomado el tiempo de escuchar, bueno, de ver hasta este punto, hasta este momento de este video. Y antes le agradezco por el tiempo que se tomó para prestarle atención a esto que estoy transmitiendo. Y pues me resta dejar la invitación a seguir conectándose a esta entrega semanal de los diversos temas que pues iremos tratando en consejería emocional y obviamente le invito también a seguirme en todas las redes sociales y me va a encontrar como consejería emocional. Facebook, Instagram, TikTok y hasta también por Spotify. No siendo más, pues agradezco su amable atención y nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Recuerde que les estuvo hablando Julián.